Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a esta sección de historia conocida como Milim, la historia de las diásporas siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Bueno, continuamos deambulando por los caminos de la historia. Exacto, y hoy iniciamos un nuevo macrocapítulo. Sabéis que, por ejemplo, el anterior sobre el exilio sefardí pues nos llevó prácticamente un año. Y esta vez vamos a empezar a hablar de la Edad Moderna en el ambiente ashkenazí, por lo cual también vamos a retrotraernos un poquito al punto donde lo habíamos dejado. Pero antes de empezar, Alicia, déjame que recuerde a los oyentes que esta y otras muchas historias la pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y si les interesa pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín sobre estas historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues nos adentramos en este periodo de la modernidad del mundo ashkenazí. Tal cual, porque es en la modernidad donde la historia europea va a ser una inflexión. Y la modernidad, como ya te dije, hay toda una cosa de división que es, arbitraria o está establecida, y digamos como que la modernidad, la edad moderna comienza o con el descubrimiento de América, 1492, o con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Pero bueno, esto va a determinar muchos cambios, yo creo que ya los hablamos en otra oportunidad, pero aquí de lo que vamos a hablar hoy es lo que va a significar para el mundo ashkenazí, de estos judíos de Europa Central que fueron expulsados a partir del siglo XIV en gran parte de los lugares en los que habían vivido siempre o muy antiguamente. Estamos hablando donde empieza esta cultura ashkenazí con el nacimiento del idioma yiddish y de otras costumbres que van a nacer, digamos, en Colonia, en lo que es la región del Rin, en Worms, en todas estas ciudades, Speyer, siempre me hago el nombre si es Spira o Speyer, o es Maguncia o Mainz, en todas estas regiones, porque ahí empezó este mundo ashkenazí. Los rituales y todo eso que le dieron una marca muy especial. Lo que pasa que estos judíos que habían vivido desde épocas muy antiguas, y también en la Alsacia, ¿no? Desde épocas muy antiguas habían vivido aquí, empiezan a ser expulsados. Y las expulsiones tienen como razón de ser principalmente el nacimiento de la burguesía en estas ciudades, que resienten de la competencia de los judíos, de la protección que muchas veces los emperadores o las autoridades les tienen, y además la competencia no solo en el sentido mercantil, sino también en la cuestión de la manufactura. Hay todo un texto, no sé si alguna vez lo conté, pero si no, como yo siempre digo, en historia, y cuando uno enseña lo que abunda no daña, está la historia de cómo los judíos eran especialistas en lo que hoy en día es Francia y esa región, en hacer el vino de misa y las hostias. Y parece ser que estaban tan bien hechas por los judíos que los otros que empiezan a elaborarlas se resienten por esta cuestión. Así que hay todo ahí una mezcla, una cuestión económica, una cuestión de la iglesia que no quiere a los judíos cerca, y además los van o expulsando o obligando a usar prendas distintivas, y los van expulsando, los van apartando cada vez más y aislando cada vez más. Así que, y después están los ataques de las turbas, hechas por las prédicas de estos pequeños curas itinerantes, que se paran al lado de la iglesia y cuentan cosas terribles sobre los judíos, asusando
al pueblo, y bueno, y esto hizo que los judíos lentamente abandonaran esta zona central de Europa, se marcharan a Europa oriental o se fueran a Italia, todo esto, y más sobre todo después que tuvo lugar la epidemia de peste negra, donde los judíos fueron acusados de envenenar las aguas. Por otra parte, también tiene lugar un hecho, y esto es muy importante señalarlo, que es la Guerra de los 30 años. Esta es una guerra que duró 30 años, que como toda guerra y como todo hecho histórico es compleja. No es tan fácil hablar de causas y efectos como hace alguna gente que tiende a banalizar estas cuestiones de la historia. Yo trato de no hacerlo, a veces no puedo evitarlo, pero bueno, nosotros cumplimos una función de divulgación, pero la historia es compleja, y la Guerra de los 30 años tuvo que ver no solo con las guerras que se libraron entre católicos y protestantes, y que dividieron, sino además con aspiraciones territoriales, toda una serie de cuestiones que se dieron en este caso. Pero lo que pasó acá, y esto es muy importante señalarlo, es que prácticamente el Sacro Imperio Romano se desmembró. Yo diría que casi como que estalló. Digo porque a veces cuando uno estudia la historia del siglo XIX, sobre todo cuando se constituye el Imperio Alemán, y se habla del Zollverein, creo que así se pronuncia, lo que estamos mirando es cómo Alemania tiene la pretensión de ser la heredera, y eso fue lo que le pasó a los alemanes, de ser los herederos del Sacro Imperio Romano, que se había fragmentado de un modo increíble. Digo porque van a ser un conglomerado a partir de ahí, de esta destrucción que termina con la guerra, de pequeños estados y principados. Y acá había, es muy importante señalarlo, digo porque cuando uno pasea por Europa y mira muchas cosas, eso está en la historia de Europa. Quedaron 1.800 estados independientes. Había 51 ciudades imperiales libres y 63 principados eclesiásticos. Digo, si uno mira, por ejemplo, la historia de Salzburgo, a Salzburgo, ¿quién la va a gobernar por mucho tiempo? La Iglesia, digo, para hablar de cosas así muy específicas. Entonces, esta es una fragmentación notable. Y había más o menos en estos pequeños estados, el texto dice que había 1.800. Así que ustedes pueden imaginarse qué les pasaría a los judíos en esto. A los judíos en esta guerra les pasaban muchas cosas. Y también una de las cosas que pasó es que hay judíos cortesanos, o van a surgir nuevos, que van a hacer también negocios durante la guerra, porque los judíos eran tratantes de caballos, tenían una gran capacidad organizativa, y entonces eran proveedores de los ejércitos, y en esto va a haber una asociación que nos cuenta el historiador Jonathan Israel, sobre cómo se van a aliar y van a hacer negocios juntos Ashkenazim y Sefaradim. Eso también es muy interesante para ilustrar en qué manera están cambiando las cosas. Pero después de esta guerra hay toda una serie de problemas. Los problemas es que en 1.800 estados hay todas cuestiones políticas, pero además tiene que ver con que cada uno tiene sus propias leyes para los judíos. Y en estas propias leyes para los judíos, algunos rechazan completamente su presencia, otros están dispuestos a tolerarla, otros los necesitan, y entonces lo que ocurre es que los judíos tienen toda una serie de problemas. Hay muchos judíos que en esas expulsiones que se fueron produciendo abandonaron las ciudades y se fueron a vivir a las pequeñas aldeas y a los campos. Pero también la guerra de los 30 años y después las invasiones que se van a producir de Khmelnytsky van a hacer que muchos judíos abandonen las regiones de Polonia y empiecen otra vez
a tratar de instalarse en estas pequeñas ciudades que, devastadas por la guerra y económicamente en muy malas condiciones, están dispuestas a aceptar a que los judíos se instalen nuevamente. Están dispuestas a olvidarse esta prohibición de que los judíos vivieran allí. Y bueno, los judíos los necesitan porque algunos les van a dar el lugar de proveedores de dinero, pero también con las actividades económicas que desarrollan, esto es importante porque van a reanudar la vida, esta cosa que los judíos han hecho siempre, que es que con el comercio y toda su serie de actividades alimentan todo un flujo que es necesario para la población. Pero aparte de todo eso, es porque además los judíos pagan impuestos. Y entonces las autoridades religiosas o los nobles o los pequeños príncipes y todo los necesitan para eso, para cobrarles impuestos, para que desarrollen actividades mercantiles que estos judíos hacen y hacen muy bien habitualmente. Y bueno, y entonces acá empieza como un retorno de los judíos que habían sido expulsados y que habían tenido que huir a Europa Central. Y se van a ir instalando lentamente en antiguas ciudades, en aldeas. Y bueno, y acá a veces cuando yo le cuento a la gente que aún en el siglo, ¿por qué se fueron los judíos? Generalmente la gente los llama alemanes. Alemanes no eran. Alemania como país surge recién en 1870, siempre me equivoco, el imperio alemán, pero en estas tierras germánicas muchos lo llaman alemanes porque lo que hacen es que se habla el alemán. Los judíos, ¿por qué se van a otros lugares? Se van a Estados Unidos y todo, estoy hablando del siglo XIX. Porque en gran parte de estos lugares donde a los judíos les han permitido instalarse, hay medidas severas contra los judíos. Y algunas medidas que se implementaban todavía en el siglo XIX y bastante avanzado es que si vivía una familia, el único que podía quedarse viviendo cerca de su padre era, por ejemplo, el hijo mayor. Los otros no podían vivir en esos lugares y se tenían que ir. Siempre me doy cuenta que la gente se sorprende por estas cosas porque, no sé, quien no sabe historia tiende a ver el pasado como una representación del presente y no es así. Es mucho más complejo y esto explica las migraciones internas que había en Europa y además después las que van a tener lugar hacia otros lugares del mundo. Estamos hablando siempre de los judíos ashkenazí. Y además también el tipo de relaciones que se van a establecer en eso que van a ser después como las Keilot. Estamos hablando acá del siglo XVII, de cómo las familias cortesanas judías, los judíos de las cortes, los que van a tener poder, van a representar o van a tener poder sobre las pequeñas comunidades judías y cómo esto va a funcionar. ¿Tenemos más tiempo para hablar de todo esto, sí. Jorge? Sí, sí. Entonces estamos hablando de un mundo que se va a recomponer de otra manera. Y este mundo que se va a recomponer de otra manera va a dar lugar lentamente a cambios graduales. Estamos hablando que en el siglo XVII, nosotros ya hablamos bastante, pero hay que volver a instalar esto, es que en el siglo XVII está la aparición del Shabtai Tzvi, y esta aparición del Shabtai Tzvi, del cual tanto hablamos mucho de esto, ¿no? Va a tener también un influjo muy importante, una acción muy importante sobre estos judíos de Europa Central, sobre los judíos de Holanda, sobre toda esta región, pero que después esto también va a dejar una marca y una huella, digo, porque
va a tener que ver con cambios que se van a producir y además también las relaciones que se van a establecer lentamente, por ejemplo, entre los ashkenazim y los sefaradíes de Ámsterdam o de los Países Bajos, que van a entrar lentamente en una decadencia económica, y esta marcha de los ashkenazim que van a salir de Polonia escapando o de la miseria en primer lugar, porque para algunos la guerra de los 30 años les afectó mucho. En Polonia, por ejemplo, entraron los suecos, y la verdad que los judíos no ayudaron a los suecos, pero los católicos acusaron a los judíos de ser cómplices de los suecos, así que se habían puesto muy duras las cosas, y después de las invasiones de Khmelnytsky fue aún peor. Así que hay toda una población que, así como llegó a Polonia desde las tierras del antiguo imperio sacro-romano germánico, luego van a ir retornando lentamente. Algunos van a ser tremendamente pobres y miserables, tanto es así que no las quieren, en Holanda no quieren saber nada con ellos, y en otros lugares tampoco, pero esta gente está huyendo del hambre, de la miseria y con la desesperación. Y va a haber otros que lentamente van a buscar lugares más pacíficos, como siempre, un poco menos intolerante, para establecerse y desarrollar su existencia, que de última esta fue la historia de todos los judíos hasta el surgimiento, hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, digamos, hasta la Shoah, con su espantosa consecuencia, y después con el surgimiento del Estado de Israel, un lugar donde poder vivir pacíficamente, respetablemente, sin grandes zozobras, y salir adelante con su propia identidad y con sus propias costumbres, que es algo que parece que todavía sigue cuestionado. Bueno, ¿algo más yo creo que este es un buen punto para dejarlo y quedarnos con las ganas de volver a encontrarnos contigo y seguir hablando de este retorno de los judíos a Europa Central. Dentro de 2 semanas ya será aquí mismo en Milim, la historia de las diásporas, y también contigo, Alicia Ben-Mergui. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, esta historia, les ruego a todos los que nos escuchen que nos tengan paciencia, pero la historia, como ustedes verán en este mundo que nos toca vivir, no es fácil ni simple de explicar.